y si no funciona, pues lo hacemos a la nuestra, dice, ¿no? Claro, entonces eso viene a ser causalidad múltiple o soluciones múltiples. El pensamiento postformal también presenta pragmatismo. Esto es la habilidad para poder elegir de varias la mejor opción. Pragmatismo es mejor elegir la mejor opción y reconocer criterios para la elección. Si quiere, perdón, la solución más práctica, pues haga esto. Si quiere la más rápida, haga aquello. Claro, ¿no? Reconocer criterios para la elección. Elegir de varias opciones la mejor solución. Ajá, de eso se refiere, ¿no? Eso se conoce como pragmatismo, elegir la mejor opción. ¿Ya? Y finalmente, la conciencia de la paradoja es el reconocimiento de que un problema o solución implica conflicto inherente. Hacer esto le dará lo que desea, pero al final solo le hará desdichado. Eso es conciencia de la paradoja. ¿Bien? Reconocimiento de un problema o solución, pero que también eso implica de manera inherente un conflicto, ¿no? Como por ejemplo algo así como cuando llegan a utilizar esteroides los fisicoculturistas, algunos fisicoculturistas. Sabe de las consecuencias que puede llegar a tener el uso excesivo de los esteroides y aún así pues lo pueden llegar a seguir utilizando, ¿no? Problemas cardíacos, renales, hepáticos, etcétera. Entonces, es conciencia de la paradoja. Un adulto, entonces, tiene conciencia de la paradoja, que toda toma de decisiones también implica pro y contras. Esa es la idea, ¿no? Toda toma de decisiones implica el pro y el contra. Toda toma de decisiones. Eso se llama conciencia de la paradoja. ¿Ya? Muy bien. A continuación, cuando un joven comprende a continuación que las teorías que aprende en la universidad pueden explicar situaciones cotidianas de su medio, según la teoría de Sinot, entonces, ¿a qué corresponde? Entonces, aquí el enunciado nos dice a continuación lo siguiente. Cuando un joven aprende las teorías en la universidad y que éstas pueden explicar situaciones cotidianas, ¿para qué nos servirían las teorías? Para poder explicar los fenómenos, para poder explicar situaciones. Para eso nos sirven, ¿no? Y que estas teorías pueden explicar situaciones cotidianas en su medio. Entonces, ¿a qué característica correspondería según Jan Sinot? Al pensamiento formal, a la conciencia de la paradoja, la herramienta de cambio, el pragmatismo o el pensamiento no formal. Muy bien. Entonces, de las 4 afirmaciones que estábamos señalando en el texto, dice las teorías que aprende en la universidad. Entonces, de ser así, ¿eso qué sería? Sería una propuesta, una perspectiva abstracta. Claro, porque las teorías son eso, justamente, son abstracciones, son representaciones que vamos a utilizar. Entonces, ¿eso qué viene a ser? Lo abstracto. Las teorías vendrá a ser este contenido abstracto, del cual, por cierto, va a estar influenciando más adelante en la manera como se puede llegar a presentar como situaciones cotidianas, es decir, el mundo real. Claro, muy bien. ¿Y cómo es que ésta se sustenta en la idea de este mundo real? Entonces, de ser así, ¿eso que vendría a llegar a ser? Claro, ¿no? Ahí nos referimos, ahí está, nos estamos refiriendo entonces hacia la herramienta de cambio. Según el enunciado, lo que estábamos revisando recae sobre la herramienta de cambio. Excelente, jovencitos. Eso va a llegar a ser entonces herramienta de cambio. Claro, muy bien. De eso se trata, ¿ya? Herramienta de cambio. 2, muy bien. Ahora, ¿por qué? Claro, pues porque acá nos está diciendo, ¿no? Herramienta de cambio. Es la habilidad para cambiar entre el razonamiento abstracto y las consideraciones prácticas del mundo real y viceversa. Ajá. Entonces, ¿en qué sentido? Las teorías pueden funcionar en papel, pero no siempre, pues, en la vida práctica o en la vida real, ¿no? Pero sí nos permiten explicar situaciones. Claro, ¿no? Entonces ahí aparece, ¿no? Lo abstracto y el mundo real. A eso se refiere, ¿no? Herramienta de cambio.
Se puede inferir del texto que un elemento importante para el uso del pensamiento postformal, entonces, ¿qué sería? En el enunciado nos citan acerca de ello, ¿no? Es relativista, permite a los adultos trascender del sistema lógico y reconciliarla con ideas y exigencias conflictivas. Ajá. Muy bien. Entonces, de esta manera, ¿qué podría llegar a verse representado? Así, estamos hablando del pensamiento abstracto, la vida cotidiana, claro, así es. Entonces, ¿qué podría llegar a darse a partir de ello, incluyendo el pragmatismo y múltiples otras cosas? Se puede inferir del texto que un elemento importante para el uso del pensamiento postformal que vendría a ser la influencia de terceras personas, la experiencia vivida, la forma particular de usar la lógica, el cumplimiento del deber dentro de un contexto situacional, aprendizaje no experiencial. Recuerden entonces que estamos frente al uso del pensamiento postformal. Elemento importante para el uso del pensamiento postformal. Según las citas que aparecen acá, herramienta de cambio, en que se centra entonces en tener conocimiento de cómo esto se puede emplear en el mundo real. En la causalidad, la mayoría de problemas tienen más de una causa y pueden llegar a tener también más de una solución. ¿Para eso qué significa? Que hay que conocer de qué manera se nos presentan los problemas. De qué manera se nos presentan los problemas. Habilidad para elegir de varias la mejor solución y reconocer criterios para la elección. Si quiere la solución más práctica, haga esto. Si quiere la más rápida, haga aquello. Pragmatismo. Entonces, ¿qué implicaría? Saber elegir. Eso es una solución práctica. Buscamos también soluciones prácticas. ¿Bien? En la paradoja, en la conciencia de la paradoja, reconocer que un problema o solución implica conflicto inherente, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña todo ello? Lo que nos va a enseñar todo eso es qué es lo que se necesita. Ya tenemos pensamiento lógico desde la etapa formal. Claro, acá nos están diciendo incluso, ¿no? En las operaciones formales como el pináculo del conocimiento, algunos científicos del desarrollo sostienen que los cambios en la cognición se extienden más allá de esta etapa. Entonces significa que el pensamiento postformal no se centra solamente en la parte cognitiva. No, aquí lo está señalando incluso de una manera bastante clara, ¿no? Se extendería más allá de esta etapa. La cognición va más allá de las operaciones formales de Piaget. Entonces, ¿qué significaría eso? Hay un elemento clave en todo ello. Claro, ¿y cuál vendría a llegar a ser? La influencia de terceras personas, en el enunciado no nos citan a terceras personas. Habla acerca del individuo y la manera como éste se ajusta a nuevos entornos, nuevas situaciones y nuevos problemas. La experiencia vivida puede ser la forma particular de usar la lógica, el cumplimiento del deber dentro del contexto situacional. En el enunciado no nos citan acerca del deber, que viene a ser la parte moral. Bueno, no nos están citando tampoco referido acerca de ello, ¿no? Entonces, no correspondería. Por otro lado, estamos considerando también, entre otros detalles, aquí está, no se menciona en la parte del deber, tampoco tiene que ver la relación de otras personas, no podemos inferir algo que no nos dice, claro. Aprendizaje no experiencial, al contrario, el ser adultos más bien nos caracteriza algo notoriamente diferente de otras etapas de nuestra vida. ¿Qué va a ser la experiencia? Claro, por lo tanto, ese es un punto clave. Lo que nos diferencia de ser adultos de cualquier otra etapa es la experiencia que nosotros tenemos. Y eso finalmente es lo que conduce hacia la manera correcta de establecer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, allí es donde aparecería. Claro, ¿no? Muy bien. Eso implicará. Así es. La forma particular de usar la lógica ya no se vuelve relevante la lógica. Recordemos que eso lo vemos acá. Aunque descubrió la etapa de las operaciones formales Piaget como el pináculo del conocimiento cognitivo, logro cognitivo, algunos científicos del desarrollo, o sea, los que vienen a continuación, sostienen que los cambios en la cognición se extienden más allá de esta etapa.
Lo que caracteriza esta etapa, ¿cuál vendría a ser? Las operaciones formales, la lógica. Lo que va más allá de esta etapa, ¿qué sería? Más allá de la lógica. Claro, a eso se refiere, ¿no? Por eso incluso aquí lo cita al momento de señalar trascender en un sistema lógico y reconcilia las ideas y exigencias conflictivas. Por lo tanto, no se va al centro de la lógica, sino más allá de lo lógico, trasciende lo lógico. Ajá. ¿Y eso qué vendría a ser? Pues la experiencia, que es lo que caracteriza a un adulto, a diferencia de un adolescente. ¿Ya? Muy bien, excelente, listo, muy bien. Entonces sería, por lo tanto, allí alternativa letra P de bueno, ¿no? Las experiencias para poder tomar decisiones, para poder llegar a utilizar el pragmatismo. Imagínense un niño que sea pragmático, pero si no tiene más experiencia, ¿cómo sabe que eso le conviene o no? Entonces el pequeño no tiene experiencia. Entonces aquí lo que se valora es el pragmatismo, la experiencia, claro, ¿no? Y en base a ello es que se toman decisiones, ¿ya? Muy bien. Entonces, como parte del punto clave, ¿no? Muy bien, muchachos. Número 3. Se puede inferir del texto que la teoría de Sinot en relación a la de Piaget, que podríamos llegar a señalar a partir de esto. De acuerdo con Sinot en relación a Piaget, niega la forma del desarrollo cognitivo en su versión tradicional. ¿Construyó Sinot en relación a Piaget un nuevo paradigma que cambia radicalmente la postura tradicional? ¿Revierte el sistema de creencias y mejora su concepción del desarrollo? ¿Complementa la comprensión del desarrollo cognitivo o rechaza la perspectiva del desarrollo cognitivo de Piaget? Entonces están hablando acerca de la relación entre ellos, ¿no? Claro. Entonces aquí lo vamos a revisar para poderlo tener claro. Dice en el enunciado, ¿no? Aunque Piaget describió la etapa de las operaciones formales como el pináculo del conocimiento, algunos científicos del desarrollo sostienen que los cambios en la cognición se extienden más allá de esta etapa. Entonces, significa que Piaget menciona hasta las operaciones formales lo que él consideraba, claro, pero nuevas versiones dentro del campo científico llegaron a señalar que esto se podía ir más allá. Cuando dice que se extiende más allá de esta etapa, se estaría refiriendo entonces hacia la forma cómo es que se llegan a presentar nuevos planteamientos. Claro, por supuesto, y más aún porque se habla de la etapa adulta. Entonces, no está negando lo anterior, no está diciendo que Piaget se equivocó, no está bien hablar de la lógica, o sea, no es eso. El pensamiento postformal es relativista y permite a los adultos trascender a un sistema lógico. Es decir, no es solamente lo que ya afirmaba Piaget, que era el sistema lógico, sino que esta etapa postformal trasciende lo lógico. No está negando lo anterior, está considerando que también es importante esto nuevo, que son las experiencias conflictivas, las ideas que se pueden llegar a formar. Eso es lo valioso. Ajá. Entonces, de ser así, que niega la forma del desarrollo cognitivo en su versión tradicional, no está negando, no está diciendo esto no sucede, eso sería una negación, cosa que no es, no está dándose ello, eso sería errado. Construyó un nuevo paradigma que cambia radicalmente la postura tradicional. Construyó un nuevo paradigma que cambia radicalmente la postura tradicional. Revierte el sistema de creencias y mejora la concepción del desarrollo. Revierte el sistema de creencias. Bueno, en el enunciado no nos citan acerca del sistema de creencias, sino la forma como nosotros elaboramos nuestros razonamientos y que sería lo concebido como el pináculo de la forma del conocimiento que se adquiere, pero más allá de ello están las experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, ¿revierte el sistema de creencias? No. Complementa la comprensión del desarrollo cognitivo, rechaza la perspectiva del desarrollo cognitivo. Bueno, nos es claro que no está rechazando, ¿no? No está ejerciéndose un rechazo por ese lado, entonces no puede ser esto.
Revierte los sistemas de creencias. No hay una forma de revertir las ideas que se han llegado a construir, ¿no? Idea de creencias. Niega la forma del desarrollo cognitivo en su versión tradicional. No estaría negando ello. Tenemos entonces estas dos posibles representaciones. ¿Cuál sería la más sensata según lo señalado pues ahora en el texto? Según lo citado en el texto, entonces, ¿a qué hace alusión? A que se construyó un nuevo paradigma que cambia radicalmente la postura tradicional. No está llegando a cambiar, ¿no? No cambia radicalmente. Claro, muy bien. No la está cambiando, no está señalando una nueva versión. Está señalando lo que está pasando después del pensamiento lógico, que es lo que trasciende. Claro, entonces no está negando ni está cambiando el sistema. Lo que está haciendo es complementar, claro, desde otra perspectiva, desde otra percepción. Claro, ¿no? Muy bien, por supuesto. Entonces está señalando algo nuevo, pues está diciendo que ahora el pensamiento va a llegar a ser de carácter relativo. Va a ser más bien de carácter relativo. Claro, y ese es el valor que se le va a llegar a dar. ¿Ya? Muy bien, entonces eso corresponde hacia la alternativa letra D de dado. ¿Ya, muchachos? Listo, correcto. Entonces, alternativa letra D. ¿Ya? Muy bien, complementa la comprensión del desarrollo cognitivo. ¿Ya, muchachos? Muy bien, excelente. Seguimos entonces, ¿no? Está bien, está bien. Lo importante es sobre todo revisar los puntos claves, ¿no? Claro, ir evaluando, porque se hace eso, ¿no? Un análisis de lo que estamos revisando. ¿Ya? Muy bien, vamos al siguiente texto. A ver, nos dice a continuación. Nos dicen a continuación. Si consideramos, si consideramos que el proyecto de vida es un proceso en el que existe un conjunto de objetivos, metas, medios y estrategias de vida personal e influencia familiar. También el deseo de una posibilidad en el futuro y una articulación de aspiraciones, de capacidades personales, de capacidades personales y de responsabilidades ante la sociedad y responsabilidades, dice, ¿no? Ante la sociedad. Es fundamental enseñar a los adolescentes cómo plasmar de forma objetiva la elaboración de un proyecto de vida a través de sucesivos pasos y cómo hacer que este objetivo del proyecto pueda ser llevado a cabo cada día. Ajá. Entonces, para ello, ¿qué vamos a llegar a tener en consideración? Bueno, primero, marcamos algunos puntos claves, ¿no? El proyecto de vida es un proceso donde existe un conjunto de metas, objetivos y también la influencia familiar. También es el deseo de la posibilidad en el futuro y una articulación de aspiraciones, capacidades personales y responsabilidades. Fundamental es enseñar a los adolescentes cómo plasmar de forma objetiva la elaboración del proyecto de vida. Ya, esto viene a ser parte de un elemento clave. Sabemos lo que es un proyecto de vida y todo lo demás, pero acá se centra en la forma objetiva de elaborar el proyecto de vida desde la adolescencia, a través de los sucesivos pasos y cómo hacer que este objetivo del proyecto pueda ser llevado a cabo cada día. Es decir, que se pueda llegar a volver real. De eso es de lo que estamos tratando, ¿no? De que al final se pueda volver real. El beneficio que tendrá la elaboración de un proyecto de vida en los adolescentes a nivel social es que podrá percibir de manera evaluativa su entorno familiar y su realidad social, así como reconocer sus necesidades en relación a las acciones que debe de realizar en su futuro, ya sea de sus estudios profesionales y laborales. Reconocer sus necesidades en relación a las acciones que debe de realizar en su futuro, ya sea de sus estudios profesionales y laborales. Así como reconocer, dice, cuáles son los valores
y cuáles serían sus sentimientos. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el proyecto de vida va más allá simplemente de elegir una carrera, ¿no? Reconocer sus necesidades en relación a acciones para realizar en el futuro. El proyecto de vida se enfoca hacia el futuro, ya sea en los estudios, en el ámbito profesional como laboral. Reconocer cuáles son los valores y cuáles son los sentimientos en relación a esos valores para orientar sus acciones con un proyecto a nivel individual, familiar y comunitario. O sea, que el proyecto de vida tiene un sentido de carácter integral, no solamente se trata en una parte o en una dimensión de nosotros, sino en una dimensión mucho más grande, familiar y comunitaria, ya que el programa establecido se centraliza en trabajar en la observación de su entorno social, su familia, percibiendo su realidad económica, religiosa, de hábitos, costumbres y tradiciones, reconociendo cuáles son los valores y los antivalores que se manejan en su entorno y cómo estos influyen en su proyecto de vida. Bien, entonces esto es justamente lo que se estaría llegando a evidenciar, ¿no? La manera como se estaría dando ahora el proyecto de vida. Claro, ¿no? Ese viene a ser entonces el punto clave, ¿sí? ¿Cuáles son los valores y los antivalores que se manejan en su entorno y cómo estos influyen en su proyecto de vida? ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, ese es en el caso de la adolescencia, ¿no? Esto es el proyecto de vida como una competencia básica en la formación integral de los estudiantes de educación media. Muy bien. Vamos entonces a continuación hacia presentar lo siguiente. De lo referido en el texto, la elaboración de un proyecto de vida, de acuerdo con lo que nos cita en el enunciado, entonces, de lo referido en el texto dice, ¿no? La elaboración de un proyecto de vida, ¿a qué nos lleva? La elaboración de un proyecto de vida implica una evaluación constante de lo que se lleva a cabo con respecto a la situación futura del adolescente en el plano académico. Se inicia y debe de empezar desde la adolescencia, donde participan los agentes de socialización. Implica una programación de actividades que requieren ser constituidas de forma sistemática. Implica un fuerte sentido de responsabilidad para llevarla a cabo, prescindiendo de la conciencia y el sentido de realidad para sus fines. Implica una programación de actividades que requieren ser continuadas de forma asistemática. Muy bien. Entonces, para ello, un detalle importante, ¿cuál va a llegar a ser? Un detalle importante que será. En primer lugar, esto no puede llegar a darse de manera asistemática. Nos está diciendo de que debemos de realizar la necesidad en relación a acciones que se deben de realizar en su futuro. Para una actividad dentro del campo profesional, laboral, comunitario, etc. Entonces en este caso no puede ser algo azaroso. No, el proyecto de vida tendría que ser algo organizado. Entonces no puede ser asistemático. No puede ser asistemático. Implica un fuerte sentido de responsabilidad para llevarlo a cabo, prescindiendo de la conciencia, o sea que no requeriría de la conciencia, falso, porque se necesita de la conciencia para saber lo que estamos desarrollando, presentando, claro, ¿no? Como parte de la construcción de lo que queremos a futuro. Entonces eso no correspondería. Implica una programación de actividades que requieren ser continuadas de manera sistemática, puede ser. Se inicia y debe de empezar desde la adolescencia, donde participan los agentes de socialización. Si hablamos acerca de que inicia y debe de empezar desde la adolescencia, bueno, en el enunciado nos dicen que se habla acerca de un proyecto de vida y dice lo fundamental enseñar a los adolescentes cómo plasmar de forma objetiva la elaboración de un proyecto de vida a través de pasos
Significa que es a través de un orden, claro, a través de un sistema, ¿correcto? Y nos dicen, sobre todo, pues, ¿no? Fundamental es enseñar a los adolescentes. El proyecto de vida nos dice que estaría dándose en tal caso la iniciativa en la adolescencia, pero no nos están llegando a señalar que debe de partir, se inicia y debe de empezar desde la adolescencia, o en el enunciado no nos citan acerca de ello, ¿no? Por lo tanto, en este caso, esto no estaría haciendo alusión. Implica una programación, perdón, se inicia y debe de empezar desde la adolescencia. No es que deba de empezar. Suele aparecer aquí las preguntas con las que se realiza el individuo acerca de sí mismo. Y el temor a elegir mal. Claro, ¿no? Entonces no se menciona allí. Tampoco, no se menciona allí. Implican una evaluación constante de lo que se lleva a cabo con respecto a la situación futura del adolescente en el plano académico, pero en el enunciado no nos hablan solo del plano académico, sino también, no solamente es estudio, sino también a nivel profesional y a nivel laboral. A nivel laboral. Por esa razón, entonces, ¿cuál vendría a llegar a ser el punto clave? No se da solamente en lo académico, claro. El proyecto de vida no es algo que solo surja aquí. Por consiguiente, lo más adecuado que sería, implican una programación de actividades que requieren ser continuadas de forma sistemática. Claro, ¿no? Entonces, en la número 4, por eso esto es lo que estaría caracterizando, ¿no? Alternativa, letra C de casa. Allí tenemos alternativa, letra C de casa. Bien, alternativa entonces sería allí letra C de casita, ¿no? Claro, porque el proyecto de vida, entonces su elaboración implica pasos. Eso significa que es ordenado, claro, ¿no? Una secuencia de pasos que vamos a tener que seguir para obtener lo que se desea, ¿no? 4. Alternativa letra C. 4. Alternativa de letra C de casa. Número 5. Número 5. Del texto se infiere que. Ajá. Vamos a verlo en este apartado entonces, ¿no? Número 4, perdón, número 5. Del texto se infiere que, ajá, de esa manera. Muy bien. Entonces, en ese apartado, ¿cuál vendría a ser, no? Así es. Muy bien. Dependiendo, no solamente, no siempre, porque vemos el solo o únicamente va a tener que ser falso. No, no siempre, ¿no? Habría que ver, obviamente, dentro de una situación contextual, si es que eso calza o no. No siempre porque vemos de manera de decir únicamente, solamente, hasta eso se puede inferir incluso. Sí, hasta eso también se podría llegar a inferir, ¿ya? Por eso que en ese caso tendría que llegar a verse, ¿no? Dentro de una situación contextual, claro, ¿no? Ujú. Efectivamente, ¿ya? Muy bien. En la número 5, ¿qué podemos inferir entonces? Dice, no elaborar un proyecto de vida desde la adolescencia invita a llevar una vida improvisada, favoreciendo en el desarrollo personal del individuo. Si uno lleva una vida improvisada, eso más bien está lejos de convertirse en un aspecto favorable en el desarrollo. Entonces, por ese lado, eso no correspondería. El proyecto de vida implica enfocarse hacia varias áreas de la vida del adolescente, participando aspectos morales en su desenvolvimiento. ¿Ya? Aquí nos están refiriendo acerca del ámbito de estudios a nivel profesional y a nivel laboral.
reconocer cuáles son sus valores y cuáles son sus sentimientos en relación a dichos valores. Claro, ¿no? La parte del valor también es otro elemento clave. Ujú. La socialización es un recurso necesario para el desarrollo de un proceso, de un proyecto de vida que favorece solo en el desenvolvimiento laboral de los sujetos. En este campo, si hablamos acerca del ámbito laboral, en el enunciado nos dicen que es estudios, profesional y laboral. Entonces hay más elementos, ¿ya? En este caso, este solo, claro, este sí no pertenecería, ¿ya? Porque no se centra el proyecto de vida solo en lo laboral. La preocupación por el futuro asegura llevar una vida cómoda y digna de ser vivida desde la adolescencia. Ujú. El proyecto de vida implica enfocarse hacia algunas áreas de la vida del adolescente, participando en aspectos cognitivos en su desenvolvimiento, pero de forma exclusiva. Pero de forma exclusiva. Bien. Entonces, en ese marco de referencia, ¿qué es lo que vamos a llegar a tener? Muy bien. Y para ello, entonces, ¿a qué es a lo que nos enfocaríamos, no? Claro, el proyecto de vida implica enfocarse hacia algunas áreas de la vida del adolescente, participando en aspectos cognitivos en su desenvolvimiento de forma exclusiva. En este caso hablamos acerca del desenvolvimiento de aspectos cognitivos, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel también valorativo. Claro, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que va también, pues, más allá de, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, si hablamos acerca de aspectos cognitivos, no solamente se daría en ese sentido. Y más aún cuando nos dice de manera exclusiva, ¿ya? Y más aún si nos dice de manera exclusiva. Muy bien, para eso, entonces, el punto clave en donde recae, en que el proyecto de vida implicará enfocarse hacia varias áreas de la vida del adolescente, participando en aspectos morales en su desenvolvimiento. Claro, ¿no? Muy bien, claro que sí, muchachos, porque de eso justamente también se trata. Elaborar, construir representaciones basada entonces en la actividad del sujeto. Muy bien, entonces esto es justamente lo que vamos a llegar a presentar pues también en ese caso, ¿ya? Muy bien, excelente, ¿no? Ajá. En el caso de la letra D, porque nos dice la preocupación, porque nos dice la preocupación de vida implica, perdón, la preocupación por el futuro asegura llevar una vida cómoda. Aquí hay un elemento en el texto, en ningún momento nos dice tampoco asegurar llevar una vida cómoda y digna de ser vivida desde la adolescencia. Uno puede planificar, pero aún así, con toda planificación, no nos lleva incluso el enunciado a asegurar. En ningún momento del texto nos dice que planificando todo bien bonito, eso nos asegura tener una mejor vida en el futuro. Pues no. Lo que hacemos es seguir un conjunto de patrones, planificamos, buscamos lo mejor posible, las cosas, pero no hay garantías, pues, no hay garantías, ¿no? Hay mucha gente que planifica su vida, pero también termina en un desenlace totalmente ajeno, ¿no? Claro, ¿no? Y en el enunciado solamente nos habla acerca de llegar a presentar la realidad en campo económico, religioso, hábitos, costumbres, ¿no? Valores. Claro, ¿no? Para poder favorecer, pero no asegura en ningún momento toda esa planificación, pues no asegura tampoco llevar una vida basada pues en el hecho de ser digna de ser vivida, ¿no? Claro, una vida cómoda, ¿no? No lo asegura. No hay garantías, en pocas palabras, ¿no? No hay garantías.
Muy bien, excelente. Vámonos ahora con nuestra siguiente pregunta, ¿no? Dice a continuación. Lucía, cuando discute con su amiga por no haberse puesto de acuerdo con anticipación para un trabajo en la universidad, se retira enojada y del establecimiento, perdón, donde conversaba. Al subir al ómnibus, discute con el cobrador y llegando a casa tira sus cosas sobre su cama y lanza uno de sus peluches contra el espejo. La reacción que presenta Lucía correspondería al desde la perspectiva freudiana. Muy bien. Entonces, de esta manera, hay un elemento que debemos de tener en cuenta, ¿no? Los impulsos que se están llegando a dar aquí de manera, pues, tanática, destructiva. ¿Por qué? Porque ella está enojada. Se retira enojada del establecimiento. Al retirarse enojada del establecimiento, entonces discute con el cobrador y llegando a casa tira sus cosas sobre la cama. Entonces, todo esto es lo que también se va a ver. Discute también con el cobrador y llegando a casa retira sus cosas, ¿no? Sobre la cama, así es, y lanza uno de sus peluches contra el espejo. Todas ellas que van a llegar a ser son manifestaciones, Juan. Claro, son manifestaciones impulsivas. Entonces, de esta manera, ¿qué vendría a llegar a ser? Claro, en este caso nos referimos hacia el llamado desplazamiento. Claro, esto se va a conocer entonces, jovencitos, dentro del campo del desplazamiento, ¿ya? Mecanismo de defensa, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que está llevando los impulsos destructivos, los impulsos tanáticos, los está dirigiendo hacia otros focos. Está redirigiendo en tal caso, ¿no? Eso se llama desplazamientos, ¿ya? Muy bien, entonces eso vendría a llegar a presentarse, ¿no? Como mecanismo de defensa, ¿no? Freud. Desde la perspectiva, entonces, de Freud. Claro, ¿no? Número 7. Vamos con la número 7 que nos dice a continuación. Laura cuando compra en una farmacia reconocida, por cada compra que realiza gana puntos que se pueden ir acumulando. Pero cuando se entera de que por un error del sistema se borraron todos los puntos acumulados en los últimos 5 años, Laura decide no volver a comprar en dicha farmacia. De lo señalado, la modificación de la conducta de Laura corresponde hacia el aspecto operante denominado. Entonces, ¿eso qué vendría a llegar a ser? Laura cuando compra dice, por cada compra que realiza gana puntos y que se pueden ir acumulando. Ajá, o sea, la están reforzando. Pero cuando se entera de que por un error del sistema se borraron todos sus puntos acumulados por los últimos 5 años, Laura decide no volver a comprar en dicha farmacia. De lo señalado entonces, la modificación de la conducta porque se estaría dando. Tenemos ahí dos posibles expresiones de análisis. Uno, ¿es un castigo negativo? O dos, eso es extinción. Eso no puede ser castigo positivo, ¿no? Porque lo que está sucediendo acá es que en vez de presentarle algo desagradable, le están quitando algo. Claro. Reforzamiento positivo, no, porque aquí la conducta no está siendo premiada. Por otro lado, triple relación de contingencia, eso no es un principio. La triple relación de contingencia es el modelo. Es el modelo. ¿Ya? Es el modelo. Bien. Entonces, de esa manera, ¿cuál vendría a llegar a ser a partir de ello? Tenemos castigo negativo o sería eso extinción. Tenemos ahí dos posibles alternativas
En cuanto a lo que dijimos, castigo negativo o sería extinción. Muy bien. Entonces, frente a ello, ¿cuál vendría a ser la representación más importante? A ver, recordemos que el castigo negativo es cuando una conducta decae, cuando se retira el reforzador, cuando se retira, perdón, algo agradable. Cuando nos retiran algo agradable, ¿sí? Nos retiran algo agradable. En cambio, la extinción es cuando una conducta va decayendo hasta que deja de aparecer, claro. Y esto ocurre cuando se retira el reforzador que mantenía una conducta. Cuando se retira el reforzador que mantenía una conducta. Ahora, en el enunciado dice, Laura cuando compra en una farmacia reconocida por cada compra que realiza, gana puntos que se puede ir acumulando. Pero cuando se entera de que por un error del sistema se borran todos los puntos acumulados, entonces dice Laura deja de ir, ¿verdad? Eso es lo que señala, deja de ir. Entonces, ¿esto con qué estaría relacionado? Si está dejando de ir, es porque la conducta llega a presentarse o por castigo negativo o por extinción. Para que haya un castigo negativo, es retirar aquello que nos agrada, es retirar aquello que nos gusta. Y la conducta, claro, ¿no? Decae, digamos, ¿no? Ya no volvería a aparecer. Bueno, sí, sí, podría estar relacionado a un castigo negativo. Y lo segundo es que cuando se le acerca de la extinción, es que se retira el reforzador que mantenía la conducta. Y la conducta finalmente ya no se presenta. Por eso se llama extinción. La conducta deja de aparecer ahora, pero porque se retira el reforzador que mantenía una conducta. Entonces, si está manteniendo una conducta, eso es extinción, porque lo que se retira es el reforzador que sostiene un comportamiento. Ahora, en el enunciado, ¿qué podríamos llegar a citar? ¿Hay algo que se refuerza? Esta persona dice, cada vez que compra, llega a ganar puntos. Eso sería un reforzador, pues. Claro, gana puntos. Eso sería el reforzador, lo cual hace que siga yendo a comprar. Pero una vez que le quitan todos sus refuerzos y le dicen, pues no hay puntos, todos se borraron. Entonces esta persona desiste de seguir yendo. ¿Por qué? Porque le quitaron totalmente el reforzador. Claro, ¿no? Le quitaron entonces el reforzador. Claro. Entonces, de ser así, ¿cuál sería la representación más importante? Claro, lo más asequible es que esto pueda llegar a darse entonces como una extinción, ¿no? Claro, esto sería más bien entonces una extinción, porque el reforzador se retira, pues, ¿no? Retiran el reforzador que mantenía la conducta. En este caso, los puntos acumulados. Ese es el reforzador que mantiene la conducta. Claro. Entonces, de esa manera como se daría, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien, efectivamente, ¿ya? El retirar algo que es agradable, siempre y cuando no refuerce ninguna conducta, eso podría llegar a ser, por ejemplo, un castigo negativo. Claro, ¿no? Siempre y cuando no refuerce una conducta. Por ejemplo, al momento en el cual una de las personas que llega a ser cliente, digamos, llega a ser cliente, eh, ocurre que al momento de llegar a ser atendido, esta persona se enoja porque no llegan a atenderlo rápidamente como él espera, supongamos. Frente a eso, entonces le prohíben el ingreso, supongamos en este caso. Entonces, hasta que pueda llegar a enmendar su comportamiento. ¿Qué significa? Castigo negativo. Le están quitando aquello que le gusta, que vendría a ser el pase, pues, el que lo atienda. A eso se refiere. Entonces, eso vendría a ser ahí recién un castigo negativo, ¿no? Porque le quitan aquello que le gusta. Aquello que sería favorable, mejor dicho, ¿no? Entonces, quitar aquello que es favorable, ahí sería un castigo negativo. Claro, ¿no? Pero en este caso, bueno, estaríamos vinculándola más dentro de ese sentido, sobre todo, ¿no? Así es. ¿Listo?
Entonces, eso es justamente lo que va a llegar a plantearse en ese caso, ¿ya? Muy bien. Recuerden que para que haya extinción tiene que haber una conducta que inicialmente haya sido reforzada, ¿no? Que es justamente de lo que se trata. Cuando Fabricio se corta el cabello, le daban un ticket de descuento para su próximo servicio de corte de cabello, ¿no? Creo que es algo muy parecido al anterior. Pero cuando ha ido nuevamente, le dijeron de que no había ticket ese día. Al poco tiempo vuelve a ir y le dicen lo mismo. Luego se entera de que como cambió de administración el local, ya no va a seguir permitiendo dicho ticket hasta nuevo aviso, lo que ha provocado que Fabricio deje de asistir a dicho local. De lo anterior, entonces, se puede evidenciar que en el condicionamiento operante también que vendría a ser eso igual, ¿no? Sería entonces una extinción también ello, ¿no? Claro, eso sería entonces de la misma manera una extinción. La profesora Maribel propone emplear una técnica conocida como economía de fichas, en la que un estudiante deberá acumular cierto número de tarjetas por cada conducta adecuada y señalada en la lista de las normas de convivencia, para luego canjearlas por pases al cinema del colegio, vales para el kiosco, entre otros. La directora, por su parte, considera que la necesidad de valorar la iniciativa de los niños para dirigir su propio proceder encauzado hacia la mejor convivencia es lo mejor, pues estos presentan tendencias innatas hacia su propio desarrollo y el de la sociedad. Entonces, en el primer caso, estamos viendo que se está condicionando un comportamiento porque se basa en el uso de economía de fichas. Si los niños llegan a recolectar una cantidad determinada, una cantidad fija de fichas, entonces eso favorecería al comportamiento. Claro, ¿no? Siempre y cuando llegue a un número determinado, en la que cada estudiante deberá acumular cierto número de tarjetas por cada conducta adecuada y señalada en la lista de norma de convivencia para luego canjearlas por pases al cinema. ¿Qué es eso? Reforzamiento. Vales en el kiosco, entre otros. Todos ellos que vienen a hacer reforzamiento. Pero la directora, por su parte, considera que la necesidad de valorar la iniciativa de los niños, considera valioso tener en cuenta la iniciativa de los niños para dirigir su propio proceder encauzado hacia la mejor convivencia, pues estos presentan tendencias innatas hacia su propio desarrollo y hacia la sociedad. Entonces, ¿qué significa? Que todas las personas buscan al final llegar a inclinarse, disponerse hacia esto, ¿ya? Eso vendría a llegar a presentarse entonces de esa manera, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este peculiar aspecto, eso es lo que va a llegar a mostrarse, ¿no? Sí, entonces eso es lo que vamos a encontrar a partir de ello, ¿no? Muy bien. Entonces, para ello, ¿cuál vendría a llegar a ser? Claro, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver con la economía de fichas. Y si se habla acerca de una economía de fichas, eso es de carácter conductista. Eso será, pero de carácter conductista, ¿ya? Mientras que el segundo, ¿con qué estaría relacionado más bien? Con una perspectiva basada en los valores. La persona tiene la iniciativa para poder emprender. ¿Y qué sería eso? La perspectiva humanista. Claro, muy bien. Entonces aquí lo encontramos a partir de ello, ¿ya? Sería alternativa letra C de casa, ¿no? Recordemos que al conductismo también como lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar como el behaviorismo. Conductismo o también como behaviorismo, ¿ya? Muy bien. Hay padres que son más o menos exigentes. Hay padres, dice, que son más o menos exigentes. Y esto hará que los hijos tengan a esforzarse, tengan que esforzarse para conseguir sus objetivos. También hay padres que establecen una gran variedad de normas muy inflexibles y con castigos exigentes si no se cumple. Así
como los hay que si ponen castigos al final, no los lleva a la práctica y quienes directamente no usan el castigo como método correctivo. Es por eso que la familia presenta en los estilos de crianza los pilares centrales de control y descontrol, apego y normatividad, límites y jerarquización, afecto y control, apego y dependencia. Bien, entonces para ello, ¿qué tendríamos en cuenta? A ver, según el enunciado, uno de los detalles que nos estarían favoreciendo muchísimo es cuando nos menciona los padres establecen una gran variedad de normas, aquí aparece un detalle, ¿no? Las normas, muy inflexibles y con castigos muy exigentes si no se cumplen, así como hay quienes ponen castigos al final, no le llevan, no los llevan a la práctica y quienes directamente no usan el castigo tampoco como método correctivo. Muy bien, entonces estamos utilizando aquí también, aparte de las normas y las reglas, utilizamos los llamados métodos correctivos. Empleamos también la idea, el concepto de método correctivo. Muy bien, entonces de llegar a ser así, este aspecto entonces con que lo estaríamos relacionando, el detalle entonces recae sobre la manera como se presentan las normas y las reglas y cómo se controlan, así como la manera de cómo se manejaría el mejor diseño de método correctivo. Entonces, eso donde se ve reflejado en lo que vienen a ser los mecanismos que se emplean para poder controlarlo. ¿Cómo se controla esto? Claro, muy bien. Mecanismo de afecto y de control. Según cómo se expresan, cómo se canalizan las manifestaciones afectivas, las muestras de respeto y de confianza, así como el control, que vendría a ser en este caso reflejado en la asistencia, la manera como se llegan a cumplir las normas o las reglas, la supervisión encomendada, debida, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí nos referimos en relación hacia el afecto y el control. ¿Ya? En relación entonces hacia el afecto y el control. Eso tiene que ver con bases sociales, ¿no? Bases sociales de la conducta, ¿correcto? Bases sociales de la conducta. Cuando Claudia relee un texto, lo comprende y luego lo sintetiza a través de la elaboración de un mapa conceptual y un cuadro comparativo, por lo que se puede asumir que participan principalmente en la actividad neurofuncional. Muy bien, aquí hay que tener cuidado porque al área de la salud, bases biológicas llega a ser un favorito. Actividad neurofuncional. Ajá. Al momento, ¿quién participaría entonces al releer un texto? Comprender y luego sintetizar a través de la elaboración de un mapa conceptual o un cuadro comparativo. Todos estos elementos, a continuación, más bien a quién estarían haciendo referencia. Recordemos entonces que para ello es necesario utilizar diversos aspectos, ¿no? Muy bien. La participación ahora, entonces, en torno a quién recae. Debemos de asumir lo siguiente. Releer un texto. Entonces estamos hablando de la comprensión del lenguaje escrito. Estarían participando estructuras relacionadas a el lenguaje escrito, comprensión del lenguaje escrito, porque dice releer, ¿no? De esa manera. Lo comprende y luego lo sintetiza a través de la elaboración de un mapa conceptual. Al momento en el cual se sintetiza y se elabora un mapa conceptual, es una producción de tipo espacial. Entonces, ¿eso qué implicaría? El uso del hemisferio derecho. Así como elaborar un cuadro comparativo.
Claro, ¿no? Todo lo que tiene que ver entonces con expresiones espaciales tendría que ver también con el hemisferio derecho, ¿ya? Bueno, en elementos necesarios para poder construir, dice, en este caso, pues, elaborar una producción de este tipo, ¿no? Un mapa conceptual, un cuadro comparativo. Tenemos que, obviamente, también llegar a utilizar nuestros recursos, como en el caso del pensamiento, la lógica. Muy bien. Entonces, de ser así, ¿cuál sería la parte más importante? Muy bien. Para ello, entonces, los elementos que estarían dándose, ¿cuál sería? Claro, encontramos aquí cuál es la que mejor reúne las características. Aquí tenemos al área de Yerin. Ujú. Al momento de sintetizar, utilizamos aquí el hemisferio derecho. Claro. Mapa conceptual, cuadro comparativo, lo cual implicaría el pensamiento espacial, lo cual está relacionado con el llamado lóbulo parietal. Estamos hablando del lóbulo parietal, claro. Y finalmente, pues, al momento de integrar todo eso, ¿con qué parte de nuestro cerebrito integramos? Con la corteza prefrontal. Ujú. Entonces, de esa manera, estamos hablando de el aspecto basado en alternativa, letra de dado. Claro, ¿no? La que mejor reúne todas estas condiciones o características la vemos reflejado en la alternativa letra de dado. Claro, ¿no? Alternativa letra de dado. Muy bien. Entonces, ese vendría a ser, pues, el principal detalle, ¿no? Claro. ¿Listo? Entonces, esto correspondería a alternativa letra de dado. Muy bien. Número 12. Ajá. Número 12. En este caso, ¿no? Así es. Cuando hablamos acerca de las áreas, el área de Kussmaul se centra en la comprensión del lenguaje escrito en relación a palabras, solamente palabra de manera individual. De Yerin se enfoca a textos. Esa es la diferencia. Kussmaul está enfocado en base a palabras individuales y de Yerin en relación a textos. ¿Ya? Muy bien. A eso se refiere entonces, ¿no? Sí, las áreas que se estarían llegando a presentar. En el caso del lóbulo temporal, estaría vinculado con relación más bien hacia la memoria. Claro, ¿no? Porque tiene conexiones con el hipocampo. Este participa en la memoria, no en el pensamiento espacial, no, sino en el campo de la memoria, sobre todo, ¿no? Claro, así es. ¿Ya? Muy bien. El neocórtex sí se entiende como la parte de la corteza prefrontal. Claro, ¿por qué? Porque la parte más evolucionada, la parte más sofisticada que se desarrolla de la corteza cerebral. Por eso el nombre de el neocórtex. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos. Abelardo es un estudiante universitario que no asistió la fecha de su examen final. Cuando sus amigos le preguntaron sobre ello, él les cuenta que desde que estaba en el colegio se considera poco inteligente y que ahora constantemente duda de su capacidad para la carrera. Por ello, no se atrevió a asistir al examen. Según los componentes de la autoestima, el caso de Abelardo está principalmente relacionado con... Ajá. Entonces, por este lado, ¿qué tendríamos que ver? Vamos a darle un valor significativo a ello. Muy bien. Entonces, en este sentido, ¿no?
Acá hay un elemento del cual nos es muy útil. Él hace una generalización. Cuenta que desde que estaba en el colegio se considera, piensa que es poco inteligente y duda de su capacidad en la carrera. Por ello, no se atrevió a asistir al examen. El conjunto de ideas o generalizaciones que realiza el sujeto, el individuo de sí mismo, es lo que estaría correspondiendo entonces más bien hacia el llamado autoconcepto. Claro, ¿no? Eso vendría a ser. Bueno, en este caso nos estamos refiriendo a que hay un autoconcepto negativo, pues, ¿no? Claro, aquí hay un autoconcepto negativo. ¿Por qué? Porque la persona llega a presentar juicios, pero un conjunto de estos forman en sí generalidades y la percepción general que tiene de sí mismo, de su rendimiento, de su aprovechamiento, de sus competencias o habilidades, eso es precisamente el autoconcepto. Eso será entonces el autoconcepto. Muy bien, de esa manera, ¿no? Excelente, muchachos. Cuando les designan una tarea grupal, Abelardo, Bernardo, perdón, suele evitar las reuniones de coordinación, ya que piensa que sus opiniones no tienen importancia alguna. En tanto que María considera que sus ideas serán un aporte principal para la tarea encomendada. En ambos casos, la autoestima se expresa en qué área. Hablamos acerca de las áreas en donde se estaría llegando a presentar la autoestima. Recordemos que ahí tenemos el área cognitiva, área afectiva, el área comportamental, y también el área relacional, así como el área relacional, ¿no? Muy bien, frente a ello, entonces, ¿cuál sería el área que se está dibujando en este caso? Cuando les designa una tarea en la universidad, Bernardo suele evitar las reuniones de coordinación. Ujú. ¿Y esto por qué? Porque piensa que sus producciones pueden llegar a ser entonces poco favorables. Piensa que sus opiniones no tienen importancia, en tanto que María considera que sus ideas serán un aporte principal para la tarea, ¿no? Claro, ella considera. Bueno, yo opino que si va a ser buena producción, va a ser favorable. Entonces, de ser así, ¿cuál es el área que estaría llegando a presentarse? En el caso del primero, hay una afección, ¿no? En el área cognitiva. Claro, porque es lo que piensa, lo que considera la persona acerca de sí mismo, acerca del futuro. Y bien, entonces, de esta manera, aquí nos enfocamos hacia el ámbito cognitivo, ¿ya? Eso lo encontramos, ¿no? A nivel cognitivo. Muy bien. Eso vendría a llegar a ser, ¿no? Área de la autoestima, ¿no? Áreas en las cuales se expresa la autoestima. Muy bien. En otras condiciones, para que pueda llegar a presentarse la condición afectiva, bueno, ¿qué tendría que decir? Pues obviamente aspectos afectivos, como por ejemplo sentimiento de culpa, ¿sí? Resentimiento, eh, el hecho de que la persona pueda llegar a presentar estrés, irritabilidad, ya todo eso son manifestaciones afectivas de la autoestima, ¿ya? Entonces, eso implicaría obviamente, ¿no? Porque son manifestaciones que se van a llegar a dar, pues ya no en base a lo que piensa,
no en base al intelecto, sino en lo que la persona siente. Muy bien, como entonces aspecto clave, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, excelente muchachos. Pregunta número 14. Nos dicen a continuación. Emilio, de 4 añitos, juega al doctor con su osito de peluche. Le pone inyecciones y lo venda tal y como el médico lo hizo con él. Ante lo anteriormente afirmado, se puede decir que Emilio está presentando. ¿Qué estaría presentando ahora? Artificialismo, egocentrismo cognitivo, imitación diferida y animismo, juego simbólico, imitación diferida, lenguaje metafórico y juego simbólico, o juego simbólico y artificialismo. Desde el punto de vista piagetiano, ¿qué estaría mostrando entonces la persona o el individuo? Muy bien. Entonces, juega el doctor con su osito. Aquí hay dos cosas. Uno, ya lo había atendido el médico. Le pone inyecciones como lo hizo el médico con él. Ah, entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay imitación, pues. Claro. Y cuando él lo reproduce, juega el doctor con su osito. El osito simula ser el paciente. Al momento en que ahora el osito simula ser el paciente, entonces esto pues va a llegar a ser, esto entonces va a llegar a ser pues juego simbólico. Claro. Entonces, de esa manera, ¿cuál vendría a ser lo más oportuno? Imitación diferida y animismo, no puede ser eso animismo porque en ningún momento le está dando vida a algo que es inanimado. No está diciendo que le duele al osito, no está mencionando que está alegre o está triste el osito, porque no se habla del osito. Pues el osito no viene a ser aquí esta representación, no es animismo. Ah, entonces, ¿cuál vendría a ser? Juego simbólico e imitación diferida. Claro. ¿Por qué? Porque el enunciado está citando el hecho en el que el pequeño juega al doctor como lo atiende a su osito como lo atendieron a él. Ah, entonces eso vendría a llegar a ser, pues. Claro. Está atendiendo al osito, decíamos, como lo atendieron a él. Entonces se expresaría de esa manera. Ah, muy bien. Y por otro lado también decíamos, aparecerá en función más bien entonces al nominado juego simbólico, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque está reproduciendo también allí. Efectivamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, de eso se estaría tratando, ¿ya? Muy bien, excelente, muchachos. Alternativa entonces sería letra C de casita ahí, ¿no? Claro. Ujú. Así es, ¿ya? Muy bien, excelente. Dentro del campo de la autoestima, las manifestaciones relacionales vienen a darse en la relación con los pares. Si la persona llega a presentar, digamos, un no salir de casa, por ejemplo, ¿no? Eso vendría a ser parte de la autoestima. A nivel relacional, no quiere relacionarse o vincularse con nadie, porque cree que se van a burlar de ellos o de él. Eso ya vendría a ser también como una afección dentro del área relacional, ¿no? En el caso de la autoestima, ¿ya? Muy bien, chicos. Número 15. María y Lucas, muy bien, son dos amigos que están atravesando la pubertad. Y cuando conversan en las escaleras, gustan de compartir historias y juegos, además de comenzar a sentir cierta atracción del uno para con el otro, lo cual evidenciaría que se encuentran ambos en la etapa del desarrollo psicosexual. Ujú. Entonces, en este caso,
Estamos hablando del desarrollo psicosexual. Esto vendría a ser entonces bajo la propuesta de Sigmund Freud. Claro, ¿no? Entonces, esto vendría a llegar a ser, según la propuesta, esto vendría a ser, pero según la propuesta de Sigmund Freud. ¿Ya? Ese es el detalle. Eso sería, pero según la propuesta de Sigmund Freud. Ese vendría a ser el detalle. Claro, ¿no? Lo cual evidenciaría, dice que se encuentran ambos, ¿en qué etapa? Dice, ¿no? Cuando conversan en las escaleras, gustan de compartir historias y juegos, además de comenzar a sentir cierta atracción. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuándo surge la atracción? Bueno, esto debe de darse obviamente en las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? ¿Cuándo surge la atracción? En la etapa genital. Claro, lo cual se estaría dando aproximadamente desde los 12 años en adelante. Claro, ¿no? ¿Y esto por qué surge? Porque emerge la libido. Recordemos que la libido disminuye en la etapa de latencia. Disminuye entonces en la etapa de latencia. Disminuye en la etapa de latencia, decíamos, ¿no? Claro, así es, ¿ya? Número 16. Raúl siente el impulso de apropiarse de su lapicero o del lapicero de Juan, cuando nadie lo ve. Sin embargo, pesan más sus valores y decide no tomarlo ajeno. En este caso, según el psicoanálisis, ¿qué estaríamos señalando? En este detalle nos estamos refiriendo a la participación del ello, el yo y el superyo. El ello es la parte impulsiva, el yo es la parte racional y el superyo es la parte moral. Entonces, de ser así, en este caso dice, Raúl siente el impulso de apropiarse del lapicero de Juan. Nadie lo ve. Sin embargo, pesan más sus valores. Pesan más sus valores, es decir, sobre aquello de lo que es correcto o incorrecto, pesan más sus valores y decide no tomarlo ajeno. Entonces, en este caso, según el psicoanálisis, ¿qué estamos observando? Pues la presencia de nuestra parte sancionadora, la que nos juzga sobre lo que hacemos como correcto o incorrecto. Entonces, de ser así, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, ¿no? Esto estaría correspondiendo hacia el superior. Esto se estaría dando entonces con la presencia del superior, ¿no? Que es la parte moral, la cual vendría a llegar a darse como la parte moral, ¿ya? Muy bien. Entonces, a eso justamente es a lo que nos estaríamos refiriendo, ¿no? La parte moral. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso. Recordemos que el superior, si actuamos en contra de lo que nos señala el superior, entonces entramos a los sentimientos de culpa. Cuando se generan los sentimientos de culpa, estarían ocurriendo porque exige el superior. Claro, ¿no? Y por lo tanto juzga nuestro proceder como algo incorrecto. La que juzga nuestras acciones como buenas o malas, como correctas o incorrectas, pues van a llegar a ser, en este caso, este elemento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que estaremos evidenciando, expresando en este caso. ¿Ya? Muy bien. Esto estaría manifestándose entonces de esa manera. ¿Ya, muchachos? Muy bien, excelente. ¿Listo? Muy bien. Un conflicto que se da a nivel inconsciente es, por ejemplo, el complejo de Edipo. Eso es un conflicto inconsciente. ¿Por qué? Porque el pequeño siente el rechazo hacia el padre, no sabe ni por qué, porque es inconsciente. Y el deseo hacia la madre, pues, ¿no? Eso es un conflicto inconsciente. Por ejemplo, los complejos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, eso vendría a llegar a ser entonces, ¿no? Así es. Eso también sería un pensamiento postformal. Bueno, no hay indicio de que esto tenga que ver con el pensamiento postformal, ¿no? No nos da ninguna pista para que eso sea postformal, ¿ya? Número 17 dice, no pertenece a los aportes del pensamiento de Watson en cuanto al conductismo radical. Muy bien.
Vemos entonces, la pregunta va por el conductismo. Claro, ¿no? ¿Qué nos dice el conductismo fundado por John Watson? Él es el fundador, pero uno de los máximos exponentes era Skinner. Dice, estableció una crítica hacia las corrientes psicológicas. Recuerden que nos están pidiendo lo que no pertenece. Estableció una crítica hacia las corrientes psicológicas que aborden temas que carezcan de representación objetiva y medible. Eso es verdadero. Esto sí es cierto, ¿no? El conductismo reaccionó en contra de todos ellos, contra el psicoanálisis, contra el conciencialismo. Empleó recursos científicos rigurosos para el registro de las variables objetivas partícipes en el aprendizaje. Eso es verdadero. Propuso un modelo explicativo de la conducta en base a consecuencias de agentes ambientales o contingentes. Falso, porque esto le pertenece a Skinner, no a Watson. Entonces no se centra en el ámbito de las consecuencias. Eso sería la triple relación de contingencia. Y eso le pertenece a Skinner, no a Watson. Asumió que las conductas aprendidas se basan en un conexionismo en el que la disposición contribuye favorablemente al aprendizaje. No, el término de la disposición no es un concepto que emplea Watson en este caso. Claro, eso podría estar vinculada con Sunday, pero en este caso no se estaría dando pues con Watson. Entonces esto no correspondería. Y como nos piden la que no pertenece, las que no pertenecen son dos, pues, ¿no? 3 y 4. Alternativa correcta por este lado corresponderá entonces a la alternativa letra D de dado. ¿Ya? Alternativa entonces letra D de dado. Muy bien. Excelente, muchachos. Seguimos. Seguimos. Cuando el profesor del curso de persona, familia y relaciones humanas realiza dinámicas de aprendizaje, formando grupos para lograr desarrollar habilidades y formación de conceptos sobre la base de la participación entre los miembros y dirigidos hacia intereses comunes, se puede afirmar que estaría llegando a cabo o llevando a cabo, se estaría llevando a cabo. Entonces, a partir de ello, ¿qué tenemos? Tenemos dinámicas de aprendizaje, dice, formando grupos. Entonces aquí se valora las propuestas, entre otras también que tienen que ver con la de Vygotsky, ¿no? Un aprendizaje formado por grupos para lograr desarrollar habilidades y formación de conceptos sobre la base de la participación entre los miembros y dirigirlos hacia intereses comunes. Entre los miembros y dirigidos hacia intereses comunes. Muy bien. Entonces aquí hay otro elemento importante, ¿no? Para eso que necesitamos de participación de los miembros y hacia intereses comunes. Entonces, ¿esto a qué corresponderá? Hacia el aprendizaje cooperativo. Claro, muy bien. Esto va a ser entonces el llamado aprendizaje cooperativo. ¿Ya? Por ese lado, entonces lo vemos por acá. Aprendizaje, entonces dijimos cooperativo. Recordemos que cuando hablamos acerca de un aprendizaje cooperativo, es aquello en donde la principal característica es el trabajo que se da en conjunto, orientado hacia un mismo fin. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, es más bien allí donde se presentan no orientados hacia el mismo fin, pueden tener fines distintos. Lo importante es presentar el apoyo. El aprendizaje colaborativo es a nivel de apoyo hacia fines diferentes a la nuestra. Así es, ¿ya?
Entonces, eso es justamente lo que se estaría llegando a presentar, ¿no? ¿Listo? Ese vendría a llegar a ser, ¿correcto? Así es. ¿Qué tendría que decir para que sea aprendizaje significativo? ¿Qué tendría que decir para que sea un aprendizaje significativo? Si hablamos acerca de un aprendizaje significativo, tendrían que ver efectivamente los llamados saberes previos. Claro, tendría que darse más bien bajo la valoración de los llamados saberes previos. En la cita hace referencia a los llamados saberes previos. Ujú. ¿Hay algún enunciado que nos diga o nos señale sobre saberes previos? En este caso, no. Si no hay ninguna afirmación de los saberes previos, eso no puede ser entonces aprendizaje significativo. Recuerden que cada uno de estos, todos tienen palabras clave para poder identificarlos. Porque si no fuese por las palabras clave, entonces cualquiera de ellas también podría ser. Claro, porque al final todas son teorías. Porque al final todos son teorías. Por lo tanto, todas pueden calzar, todas las pueden explicar a su manera. Pues sí, por eso existen las palabras clave. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso es justamente lo que se estaría dando, ¿no? El anclaje, claro que sí. ¿Ya? Muy bien, de esa manera, ¿no? Excelente. Seguimos avanzando. Y número 19. Lucila acude a la posta de salud por una dolencia estomacal. Finalizada la consulta, el médico le recomienda los remedios que debe de consumir lo más pronto posible. En el camino, mientras va rumbo a la farmacia, lee la receta. Sin embargo, esta es ininteligible. Confundida le entrega la receta a la farmacéutica y grande sería su sorpresa cuando ella logra leer sin ningún problema la lista de medicamentos. ¿Qué principio perceptual le permitiría a la farmacéutica reconocer las palabras de la receta? Bien, aquí la pregunta va dirigida de una manera muy explícita hacia el principio perceptual. Y segundo, lo que busca llegar a comprenderse viene a ser el reconocer las palabras. Si llega a darse el hecho de que en un primer momento es ininteligible, significa que no se podría llegar a comprender lo que está escrito allí. Pero, ¿qué es lo que hace que la farmacéutica sí vuelva entendible a aquello que no es entendible para Lucila? Entonces, en este caso, uno de los puntos claves, ¿cuál va a ser? El poder utilizar una integración de principios. Para poder reconocer las palabras, entonces, ¿qué hemos llegado a utilizar? Figurifondo, cierre, probablemente, ley de la continuidad, para poder seguir un patrón, ley de la continuidad, por supuesto. Entonces, de ser así, esto que vendría a llegar a ser la ley de la buena forma o la ley de la pregnancia. Claro, muy bien. Recordemos que esta es la que reúne a las demás leyes. Uno y dos, la ley de la pregnancia se conoce también como la ley de la simplicidad. ¿Por qué se le va a llamar ley de la simplicidad? Porque se refiere a la forma más simple como nuestra mente le da un significado a algo. Y es lo que se estaría dando en este caso. Al momento en el cual entonces llega a revisar el contenido de lo que señala en la farmacéutica, va a entonces llegar a darle una definición hacia ello, ¿no? Esto dice tanto, pero para eso que he utilizado la ley del cierre, probablemente las palabras no están totalmente cerradas, completas. Entonces lo que hace es pretender llegar a expresarlo de esa manera, ¿no? Claro, ¿no? Ajá.
De esa manera es como se estaría llegando a expresar o evidenciar. Muy bien. Como entonces, pues un asunto bastante singular allí, ¿no? Muy bien. Entonces, por esa razón, ¿no? Excelente. Entonces, ¿eso qué sería? Ley de la simplicidad o la ley de la pregnancia. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿Listo? Sí, conocer acerca de la ley de la pregnancia es lo mismo que la ley de las totalidades perceptivas. Ley de la simplicidad o también llamada ley de las totalidades perceptivas. Entonces, esta incluye a las leyes de la figura y el fondo, la ley del cierre, la ley de la proximidad, la ley de la semejanza. Claro, ¿no? Entonces, esta estaría reuniendo pues todas ellas, ¿no? Y al momento de leer lo que dice la receta, la farmacéutica, entonces va a tener que utilizar varias leyes ahí, pues, ¿no? No solamente va a ser una sola, ¿no? Van a haber varias leyes ahí, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Listo? Excelente, muchachos. En la ley de la proximidad se refiere a los elementos que están cercanos, uno cerca de otro, los percibimos como que vienen juntos, ajá, dentro de ese campo. Laura, cuando baja enojada del auto, se dice a sí misma, bien, pero qué tonta fui, le hubiera gritado al cobrador por no haberme dado mi vuelto del pasaje a tiempo. Ahora tengo que caminar 2 cuadras más. Desde la perspectiva del psicoanálisis, Laura, ¿qué estaría manifestando? Bien, aquí hay un detalle importante que debemos de llegar a considerar nosotros, pero por supuesto, desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿qué estaría manifestando? Aquí hay una manifestación muy interesante que se llama el proceso de pensamiento. El proceso de pensamiento se va a llegar a mostrar, se va a llegar a evidenciar en relación al ello y en el caso del yo. El ello va a utilizar el proceso de pensamiento primario. ¿Esto qué significa? Las manifestaciones impulsivas que se dan a través de las imágenes. Como esta persona no se lo pudo decir directamente al cobrador, lo que aparece en su mente son imágenes de aquello que pudo haber dicho, pero no lo hizo. Entonces a eso se le llama proceso de pensamiento primario y le pertenece al ello. Eso correspondería a las respuestas impulsivas, agresivas también o tanáticas. Entonces, de esta manera, si alguien hace un comentario de nuestro cuerpo y una joven a lo mejor se enoja, pero no le dice nada a la compañera. Después ella dice, pero yo, ¿por qué tuve que quedarme callada? Le hubiera dicho tal cosa que se habrá creído. También le hubiera dicho aquello o lo otro, ¿no? Entonces, ahí comienza a aflorar todo lo que pudo haberle dicho, pero no se lo dijo en su momento. Entonces, eso va a llegar a ser el proceso de pensamiento primario, que es una manifestación del ello. Pero así como hay primario, también hay otro que es secundario. El proceso de pensamiento secundario recae sobre el yo. El proceso de pensamiento secundario recae sobre el yo. Y si hablamos acerca, y si lo referimos acerca de ello, entonces estaría mostrándose, pues obviamente también, en el caso del yo, la parte racional, la parte que piensa antes de actuar. Para Freud, eso es secundario. La razón, la participación de la razón o del intelecto, eso es secundario. Lo primario viene a ser la parte instintiva, la parte irracional. ¿Sí? Ahí es donde lo encontramos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso vendría a llegar a presentarse, ¿no? El proceso de pensamiento secundario le pertenece al yo. Oscar es un adolescente que cuando escucha la nueva generación es una planta sin regar, entiende que detrás de ello hay una predisposición peyorativa, pues interpreta que se refiere a una generación estancada y sin metas claras. Esta capacidad
de interpretación es característico de las operaciones formales, según Piaget, ya que muy bien. Entonces, para ello, ¿qué tendríamos? Cuando dice la nueva generación es una planta sin regar y comprende lo que está queriendo decir, es porque es capaz de poder llevar a cabo un pensamiento metafórico. Claro, un pensamiento metafórico, un lenguaje metafórico. Esta que nos permite el significado connotativo. Es la que abarca, entonces, un pensamiento connotativo, ¿ya? Ah, ya, entonces, de ser así, en este estadio, ajá, se desarrolla el lenguaje metafórico y por lo tanto la capacidad para poder interpretar y dar significado de manera connotativa. Muy bien, eso sería por interpretación. Ajá. A eso se refiere entonces la número 21, alternativa letra D de dado. Así es como surgirá alternativa letra D de dado. Pregunta número 22. El adolescente que afirma, debemos ayudar a nuestro compañero del salón que tiene necesidades económicas, ya que nadie está libre de problemas económicos y algún día podríamos pasar lo mismo por él y su familia. De acuerdo con Colbert, estaría expresando en este caso ahora qué aspecto o qué detalle. Debemos ayudar a nuestro compañero del salón que tiene necesidades económicas, ya que nadie está libre de problemas económicos. Entonces, cuando dice nadie está libre de problemas económicos, ¿qué nos está diciendo? Que lo que está pasando a nuestro compañero, tal vez en algún momento nos toque pasar lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo. Ah, entonces, de tal manera que el argumento del poder ayudar es porque nosotros no estamos libres de que no nos pase nada. Ujú. Entonces, de tal manera que también deberíamos ayudar como nos gustaría que nos ayuden a nosotros si pasamos por una situación crítica, como lo que estaría atravesando el compañero. Entonces, de ser así, eso que vendría a llegar a ser. ¿Qué vendría a ser entonces, no? Por supuesto, aquí está apelando a los demás. Debemos ayudar a nuestro compañero del salón. Apela a la mayoría. Ah, entonces, ¿eso qué es? Regla de oro. Y si nos dijeran en qué nivel se encontraría este adolescente, nivel preconvencional, convencional o postconvencional. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En este caso, nos estamos refiriendo hacia el nivel convencional. Claro, ¿no? Se refiere al nivel convencional. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? El nivel convencional. Ujú. Se trata entonces de ello. Número 23. Con respecto a las relaciones de pareja en los adolescentes, ¿es cierto que? Ah, entonces vamos a revisar en cuanto a la condición contextual de la adolescencia. Muy bien, ¿cómo suele pasar? Recordemos que si hablamos acerca de los adolescentes, hablamos de esto en general, pues no es que a todos les pase lo mismo, sino que hay una fuerte predisposición que ocurra en la mayoría, que ocurra entonces en la mayoría, ¿ya? Bien, entonces para ello tenemos a continuación, dice, sus experiencias amorosas son efímeras. ¿Suelen ser pasajeras? Bueno, sí, hay una predisposición a que pueda llegar a darse de esa manera, ¿no?
Entonces, esto sí podría ser. Efímeras significa que son pasajeras, ¿no? Pueden terminarse con mucha facilidad. Tienden a no ser sostenibles, si queremos verlo de esa manera. Aceptar a la persona como es, con sus virtudes y sus defectos en la adolescencia, es muy poco probable, más bien, que eso se pueda llegar a dar, ¿no? Ya que más bien están los adolescentes muy pendientes, más bien, de los defectos que pueda llegar a tener la otra persona. Entonces, en la adolescencia es un proceso de transición donde tiene la idea, ha construido la idea fantástica, ilusoria, de que podría llegar a encontrar a una persona muy semejante a él o a ella, eh, y que por lo tanto llega a juzgar continuamente cómo llega a ser esta persona. Ujú. Eso también, bueno, eso poco a poco se va perfeccionando hasta volverse más selectivos. Número dos, ¿no? Aceptar a las personas o a la persona como es, con sus virtudes y sus defectos. Intensa preocupación por el otro y el deseo de cambio. Hay intensa preocupación por el otro y deseo de cambio. Ajá. Entonces, en este caso, una fuerte preocupación, dice, intensa preocupación por el otro, un nosotros, hay menos predisposición de los adolescentes a centrarse en un nosotros, sino más bien en un yo. Es más yoísta, en este caso, la forma de relación que se da. Muy pocos adolescentes podrían estarse encaminando hacia una relación madura. Por lo general, la gran mayoría tiende a ser más yoísta, ¿no? Como por ejemplo, hoy no me llamaste durante todo el día. Ajá. Yo te escribí tal cosa, te di un regalo y tú ni siquiera te acuerdas, etcétera. O sea, siempre estás pendiente más bien de lo que me pasa a mí, ¿no? De lo que me pasa a mí, en vez de lo que le pasa al otro, ¿no? Has preguntado si en verdad yo estuve bien de salud, estuve enfermo, estuve en coma hace 2 días. Ay, que yo estaba resentida porque ni siquiera te comunicabas. Claro que te voy a comunicar si estaba inconsciente. Entonces, eso, por ejemplo, no es más yoísta de alguna manera, ¿no? Intensa preocupación por el otro y el deseo de cambio, pues no, ¿no? Tienen relaciones cortas porque buscan diferentes experiencias. Esto sí puede llegar a suceder. A pesar de que al inicio hay adolescentes que pueden formar la idea de, no, yo solo con una persona quiero llegar a caminar el resto de mi vida. En la práctica no siempre tiende a darse. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Tendemos a conocer a otras personas. Ujú. Entonces, tienen relaciones cortas porque buscan también experiencias también diversas, ¿sí? Eso también puede suceder, ¿no? Ayuda el hecho de llegar a relacionarse interactuando con otras personas. La falta de experiencia y poco control emocional hace que los adolescentes no se adapten favorablemente a las nuevas relaciones amorosas. La falta de experiencia y el poco control emocional, claro, no se adaptan, claro, por la falta de experiencia, claro, muy bien. Hay veces en las cuales la relación sentimental de adolescentes es efímera, tan efímera que solamente ocurre en la escuela. Ajá, de esa manera, hay chicos que recuerdan haber tenido su primer encuentro amoroso, su primera relación sentimental, que duró 2 recreos nomás. Sí, también eso pasa, ¿no? Claro, ¿no? Y no hubo mayor, pues, predisposición hacia ellos, recién se están conociendo, ni siquiera se agarraban de la mano, sentían vergüenza, etcétera, ¿no? Claro, eso ocurriría, pues, en ese caso, ¿no? En los adolescentes, ¿eh? Lo más frecuente en tal caso, ¿no? Claro. También van a haber algunos de los que no conocen ni siquiera su, no tuvieron su primera relación sentimental, no es hasta la juventud, ¿no? Sí, también hay eso, ¿no? De los que no tienen ninguna relación sentimental hasta la juventud, ¿ya? Pero también hay un porcentaje menor. Rodrigo es un adolescente de 14 años que presenta poluciones nocturnas, lo cual evidenciaría. Cuando hablamos acerca de las poluciones nocturnas, ¿esto con qué se relaciona? Con la conocida espermarquía. Ujú. La espermarquía. Y cuando hablamos acerca de la espermarquía, se refiere hacia el hecho en el cual se produce la eyaculación de manera involuntaria. ¿Cuándo ocurre esto? Durante el sueño. Ujú.
Esto estaría ocurriendo entonces durante el sueño, ¿no? La espermarquía. Bueno, pues, ¿eso qué evidencia? El deseo irreprimible de tener hijos y cambiar su vida de forma radical. Ujú. Un estado de madurez biológica que lo llevaría a la condición de ya estar apto para poder reproducirse. Ujú. Un estado de búsqueda de nuevas experiencias, sobre todo de carácter placentero y sexual. La necesidad biológica de tener relaciones sexuales con cualquier fémina. No, pues no, no es que haya un deseo sexual inminente, ¿no? Con cualquier persona, ¿no? No, aparece simplemente el gusto, el deseo, la atracción, incluso durante esta etapa. Claro, ¿no? Un estado patológico de búsqueda de aprobación social. Claro. Entonces, ¿qué vendría a llegar a ser este detalle? Un estado de madurez biológica que lo llevaría a la condición para reproducirse. Y eso es correcto. ¿Eso vendría a llegar a suceder? Pues eso va a llegar a darse. ¿Ya? Número 24, alternativa, letra B de bueno. Número 24, alternativa, letra B de bueno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de esa manera se daría? Pues sí. 24, alternativa, letra B de bueno. Pregunta número 25. Vamos con la pregunta número 25. En un encuentro entre amigos, los adolescentes gustan de practicar deportes que impliquen riesgo y peligro, pues se sienten tan únicos que todo pueden lograr, lo cual evidenciaría entonces el concepto de. En el campo de la adolescencia aparece Elkind, un teórico que llegó a afirmar que los adolescentes pueden llegar a tener la idea, construir la idea de que pueden llegar a sentirse únicos, lo cual los lleva a tomar situaciones de riesgo, de peligro. Claro, y esto se conoce con el nombre de la fabulación personal o la fábula personal. Claro, muy bien. Eso lo podemos entonces apreciar por este lado. La fábula personal o la fabulación personal. Claro, ¿no? Según Elkins, entonces es lo que se estaría dando, ¿no? No existe, por cierto, el egocentrismo irracional, no, ese es un distractor. No, no, no hay eso, no existe eso. Ya, la audiencia imaginaria sí existe, que Elkin, para Elkin vendría a ser la idea de sentirse observado, ¿no? Por los demás. Audiencia imaginaria. Heteronomía moral corresponde a la diferencia en la cual cambiamos nuestra forma de ver las cosas como buenas o malas. Ujú. Identidad personal, ya sabemos que es el reconocimiento de quiénes somos, ¿no? Muy bien. Corina, cuando sale por la tarde con amigas de compras, atiende su forma de vestir, pues al lugar donde irá suelen ir muchachos de su edad. La atención de Corina por su forma de vestir evidenciaría el concepto de. Y en este sentido, entonces, nos vamos ahora con la que comentábamos hace un momento, la llamada audiencia imaginaria. Me van a ver, no puedo llevar la misma ropa todos los días o la misma ropa de siempre. Claro, entonces esa idea, ¿no? De que siempre van a estar los demás, pues, pendientes de él o de ella, ¿ya? Eso es lo que va a suceder entonces en cuanto a lo que es la audiencia imaginaria. Eso en relación, perdón, a la audiencia imaginaria. Audiencia imaginaria. Número 27. Al momento en el que Pablo contempla una pintura en una exhibición de arte, reconoce las imágenes y le da un significado muy peculiar. Luego de integrar los elementos registrados, desde la perspectiva de él o de la mente procesa información construyendo. He ahí donde viene la idea de que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Por qué? Porque las construcciones que nosotros hacemos se llevan a cabo de manera holística. El término holo significa todo.
Nuestra mente construye, reconstruye, integra y organiza para poder dar justamente representatividad de esta manera. Entonces, ¿eso qué sería? ¿De manera aleatoria? No, sino vendría a ser a través de la perspectiva holística, las totalidades, donde aquí el todo es más que la suma de sus partes. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Alternativa letra C de casa. Ante la necesidad de expresar lo que se piensa o se siente, el hombre, a diferencia de los animales, ha diseñado un sistema de signos y símbolos para lograr la comunicación, generando así que el hombre se adecúe progresivamente. El enunciado anterior explicaría desde la perspectiva del o de la como escuela psicológica, como escuela psicológica. A ver, nos preguntan por qué escuela psicológica estaría señalando que el hombre, a diferencia de los animales, emplearía signos y símbolos para la comunicación, a diferencia de los animales. Esto estaría sucediendo porque el hombre necesita una expresión, una comunicación con el otro. Y de darse ello, entonces, ¿esto con qué estaría relacionado? La capacidad de poder adaptarse. Para eso sirve el lenguaje, para poder utilizarlo como parte de nuestra representación y emplearlo. Entonces, de ser así, ¿qué vendría a llegar a darse en este caso? La capacidad de adaptación del hombre en el caso del funcionalismo. El funcionalismo, recordemos que es la escuela psicológica que se centra en el estudio de la percepción, de las funciones mentales y de la función de la conciencia, y esta es adaptarse al medio. Cuando Mariano, de 15 años, asiste a un taller de pintura, representa en un lienzo la imagen de un león siendo devorado por una serpiente, a lo que su maestro, que por cierto también es psicólogo, le dice: puedo apreciar que a través del arte proyecta ciertos deseos reprimidos. Desde la perspectiva psicoanalítica, el profesor quiso decir que, ajá, ¿qué podría estar señalando entonces? En este caso, Mariano ha desarrollado diversos complejos asociados a las figuras parentales. Bueno, en el enunciado no nos señalan que tenga que ver con los padres necesariamente. Mariano busca sobresalir del sentimiento de culpa generado por el superyo, buscando así adaptarse al medio. Mariano está siendo gobernado por el ello, haciendo que el arte, el único medio para volverse consciente de lo inconsciente. Esto no se logra si no es a través de la psicoterapia. No se logra lo inconsciente se vuelve consciente, ¿no? Mariano reacciona de forma tanática ante cualquier circunstancia de la vida, o Mariano presenta contenidos que han de generar angustia y que por ello los lleva al inconsciente. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿qué estaría sucediendo? Claro, se presentaría angustia, lo cual se expresaría desde el ámbito del inconsciente. Freud creía entonces que la manera de poder dibujar, al dibujar estamos proyectando, representando parte de lo que nosotros somos o negamos de nosotros mismos. Y eso vendría a llegar a ser el ámbito del inconsciente. Los conflictos instintivos o inconscientes pueden emerger a través del dibujo o el arte. Cuando el señor Valentino afirma: me he dado cuenta de que debo de cambiar mis hábitos de trabajo y de juego, pues mis hijos me necesitan. De lo señalado anteriormente se puede afirmar desde el humanismo de Rogers que la persona se ha dado cuenta. Este concepto en Rogers, ¿cómo se llama? Se denomina el sí mismo. El sí mismo corresponde al hecho en el cual el individuo entra en conciencia, en contacto consigo mismo, y es eso lo que le permite luego iniciar el cambio de su conducta o de su comportamiento. Entonces, para que esto sea posible, ¿qué estaríamos revisando a continuación? Entonces ahí que tenemos. El detalle más significativo es que está utilizando, según Rogers, el concepto de inconsciente. No, estamos hablando de la autorrealización tampoco. Eso tendría que ver dentro del campo de Abraham Maslow.
Claro, el señor Valentino presenta el deseo del sí mismo, perdón, el desarrollo del sí mismo, que le favorecerá hacia la tendencia de la autorrealización. Cuando se habla acerca de la tendencia a la autorrealización, viene a ser la idea de que el sujeto logra superarse. Esa es la idea, ¿no? Tendencia a la autorrealización sí es un concepto rogeriano, la tendencia a la realización. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Eso vendría a llegar a ser entonces a partir de ello, ¿no? El concepto del sí mismo viene a ser entonces la idea acerca de la conciencia, de lo que es el hombre, la conciencia del hombre o del sujeto, ¿ya? Muy bien, chicos. La razón fija, razón variable, eso ya no viene. Revisen más bien el prospecto y revisen el material de la pre, ¿ya, chicos? Para que se actualicen un poco. Eso ya no está viniendo, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces. A raíz de eso, entonces, cuídense mucho y ya nos estamos viendo más adelante en su celebración, obviamente, pues, ¿no? Listo, lo mejor, el mejor de los éxitos para ustedes, muchachos, y que les vaya súper genial a todos. Nos vemos. Chau, chau, chau. Gracias, Gracias, muchachos. profe. Nos vemos. Gracias, profesor, muy amable.